Esto es Aprendamos Juntos, y hoy vamos a hablar sobre la filosofía de Baruch Spinoza, su visión radical del universo, y cómo sus ideas del siglo XVII guardan el secreto para la verdadera felicidad en la actualidad. ¿Qué tema increíble nos toca hoy? Totalmente. Porque imaginemos por un momento que el universo no tiene un plan maestro, que la lluvia no cae para ayudarnos con las cosechas, ni las tormentas ocurren para castigarnos por nuestros errores. Claro, suena como un cambio de paradigma gigante. Es que lo es. Y la pregunta que surge es, ¿sería esto un motivo de desesperación absoluta? ¿O por el contrario, la clave para la libertad mental definitiva? Ujú. Para este análisis profundo, trajimos a la mesa 3 textos académicos fascinantes que exploran la obra monumental de Spinoza, especialmente su libro más famoso, que es La Ética. Un texto clave, sin duda. Exacto. Y nuestra misión hoy es desglosar la ruptura histórica que hizo con pensadores anteriores como Descartes. Queremos entender su concepto revolucionario de que Dios y la naturaleza son exactamente lo mismo. Ajá. Y finalmente, descubrir cómo comprender este orden inevitable del universo puede liberarnos de la frustración en nuestra vida diaria. O sea, lo fascinante de este viaje que vamos a emprender, y que resulta tan pertinente para quienes nos escuchan hoy, es que no se requiere tener una maestría en filosofía para captar su esencia. Menos mal porque a veces la filosofía asusta un poco, digamos. Claro, totalmente. Se trata fundamentalmente de replantearnos cómo vemos la realidad desde cero. Spinoza invita a usar la razón como una herramienta afilada para desarmar ilusiones que la humanidad lleva siglos arrastrando. Ilusiones pesadas, además. Sí, muy pesadas. Es una filosofía de la claridad y de la emancipación intelectual. No busca consolar con cuentos de hadas, sino liberar mediante el entendimiento. Y para entender verdaderamente la genialidad de esta propuesta, primero hay que entender contra qué se estaba rebelando. Es vital el contexto. Exacto. Tenemos que situarnos en el marco europeo del siglo XVII. En las fuentes vemos que, antes de Spinoza, la figura dominante del racionalismo era René Descartes. El famoso «pienso, luego existo». Ese mismo. Este pensador intentó explicar la realidad dividiéndola en sustancias, digamos, distintas. Básicamente postulaba que existía la mente o el pensamiento por un lado, Ujú. y el cuerpo o la materia por el otro. Y por encima de todo eso, un Dios trascendente y separado que garantizaba que este reloj cósmico funcionara sin desarmarse. A ver, el método de Descartes fue en su momento una revolución absoluta. Llega esa primera idea innegable, la sustancia pensante, y descubre el poder de la razón humana. Claro, abre una puerta enorme. Totalmente. Sin embargo, los textos analizados señalan algo crucial. Una vez que Descartes tiene en sus manos esa afirmación radical de la razón, da marcha atrás. Frena en seco. Frena, recula. Y las fuentes apuntan a 2 motivos fundamentales para esto. En el plano puramente filosófico, necesita una forma de salvar la existencia del mundo físico exterior. O sea, justificar que lo que tocamos es real. Exacto. Su única herramienta para justificar que lo que vemos es real era postular a un Dios infinitamente bueno que no permitiría que vivamos en un engaño constante. Pero hay otra razón, ¿verdad? Una que tiene mucho más que ver con el instinto de supervivencia que con la lógica pura. Innegablemente. El contexto histórico y político es revelador en este punto. Descartes estaba viendo muy de cerca el proceso de la Inquisición a Galileo Galilei. Claro, por atreverse a decir que la Tierra se movía. Imagínate, afirmar el poder del sujeto pensante por encima de la autoridad de un Dios creador tradicional lo habría llevado directamente a la hoguera o, en el mejor de los casos, al calabozo. Literalmente se estaba jugando la vida. Tal cual. De hecho, Descartes llegó a ocultar la publicación de algunas de sus propias obras por este mismo miedo. Así que instaura un sistema más tranquilizador para la época. ¿Cómo sería ese sistema? Bueno, un Dios separado e infinito allá arriba, y 2 sustancias finitas separadas aquí abajo, que son la mente y el cuerpo. Bueno, vamos a desempacar esto. Imaginemos que Descartes veía la realidad como si estuviera construida con bloques de juguetes separados. Me gusta esa imagen. Por un lado está el bloque de la mente, por otro lado, el bloque de la materia. Y luego está Dios, que sería como el arquitecto externo que armó estas piezas y asegura que no colapsen. Bloques muy bien definidos. Exacto. Pero acá es donde entra Spinoza. Revisa esa misma lógica y parece decir, un momento, esto no cierra por ningún lado. Claro,
porque si Descartes veía bloques separados, Spinoza veía un océano infinito. Es una diferencia radical. Spinoza toma la definición misma de lo que es una sustancia y la lleva hasta sus últimas consecuencias lógicas. Sin miedo a la Inquisición, aparentemente. O con miedo, pero con más apego a la lógica. Si partimos de la base filosófica de que una sustancia es aquello que existe por sí mismo y no necesita de otra cosa para existir, Ajá. entonces esa sustancia tiene que ser, por definición, infinita. Y si es verdaderamente infinita, no puede haber nada fuera de ella que la limite. O sea que no puede haber dos infinitos chocando entre sí. Exactamente. El paso lógico siguiente es demoledor para la época. Solo puede haber una sustancia. No puede existir un Dios por un lado y un universo por el otro. No hay bloques separados. Es todo lo mismo. Todo es la misma cosa. La mente y el cuerpo no son cosas distintas que interactúan por arte de magia. Son simplemente dos atributos, digamos, dos maneras diferentes de percibir ese mismo y único océano infinito de existencia. Claro, y si solo hay una sustancia infinita que abarca absolutamente todo lo que existe y puede existir, la pregunta que surge de inmediato es obvia. ¿Dónde queda Dios? Exacto. ¿Dónde queda Dios en esta ecuación? Y esta duda nos lleva directamente al núcleo explosivo del pensamiento spinoziano, que es el concepto de panteísmo. Acá es donde se pone realmente interesante. Ujú. La palabra panteísmo nos da la clave etimológica para descifrarlo. Pan significa todo y teos significa Dios. Es decir, todo es Dios. Exacto. Pero, y esto es clave, las fuentes son muy insistentes en advertir que hay que ser cuidadosos para no malinterpretarlo. En Spinoza, Dios no es un monarca sabio sentado en un trono celestial. No es el señor de barba blanca. Para nada. No está dictando leyes morales, ni enojándose por nuestros pecados, ni interviniendo en la historia para abrir mares o enviar plagas. Entonces, ¿qué es? Dios es la naturaleza misma. Es el conjunto absoluto e inalterable de todas las leyes físicas, biológicas, químicas y matemáticas que rigen el cosmos. Decir Dios o decir naturaleza es exactamente lo mismo en este sistema. Acá es donde la filosofía se vuelve un balde de agua fría para la mente humana, que está tan acostumbrada a los relatos tradicionales. Es un choque fuerte. Muy fuerte, porque según los textos, al igualar a Dios con la naturaleza, Spinoza le arranca a Dios absolutamente todas las cualidades humanas que le habíamos otorgado durante milenios. Le quita todo lo antropomórfico. Todo. Le quita la voluntad, le quita el sentido de justicia, e incluso le quita la idea de bondad. Ujú. Pensemos en una situación cotidiana. Solemos creer que la lluvia cae para regar nuestras cosechas. Actuamos asumiendo que el universo tiene un propósito diseñado a nuestra medida. Sí, siempre buscando que todo gire a nuestro alrededor. Claro, pero la perspectiva spinoziana plantea que la lluvia no cae para hacernos un favor. Cae simplemente porque se cumplen ciertas leyes meteorológicas y termodinámicas. No hay un para qué, solo hay un por qué. Y Spinoza va un paso más allá de simplemente señalar esa ilusión de finalidad. Los textos detallan cómo explica el mecanismo psicológico profundo por el cual los seres humanos hacemos esto todo el tiempo. Porque lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Nacemos ignorantes de las verdaderas causas de las cosas, pero con un apetito inmenso por buscar nuestro propio beneficio y supervivencia. Lógico, puro instinto. Exacto. Entonces, al observar el entorno y encontrar cosas que nos resultan sumamente útiles, el sol para calentarnos, los árboles para darnos sombra, los animales para alimentarnos... Nos queremos el dueño del parque de diversiones. Tal cual. El ser humano imaginó que algún ser superior, con una mente similar a la nuestra, pero mucho más poderosa, había dispuesto todo ese escenario para nuestro uso exclusivo. Es decir, al ver que el entorno no servía, creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza, dotándolo de nuestros propios deseos, intenciones y hasta de nuestros caprichos. Y la consecuencia directa de esa ilusión providencial, digamos, fue la creación de cultos, rituales y supersticiones. Claro, si alguien puso el sol ahí para mí, más vale que le agradezca. Exacto. Le ofrezco sacrificios para que no lo apague mañana. Spinoza destruye esta visión con una lógica implacable. Argumenta que Dios o la naturaleza no actúa por un fin determinado. Porque desear un fin significa... Significa desear algo que no se tiene. Implica que hay una carencia,
Atribuirle deseos a Dios es sugerir que a Dios le falta algo, lo cual es una contradicción absurda si estamos hablando de la totalidad infinita de la existencia. Es que si es infinito, no puede faltarle nada. Lógicamente imposible. La perfección de las cosas, nos dicen las fuentes, solo debe estimarse por su propia naturaleza y potencia matemática, no por si ofenden o deleitan la sensibilidad humana. Ahora, llegamos a un punto crítico para la aplicación práctica de todo esto, porque si el universo no nos cuida activamente, si no tiene un plan maestro diseñado especialmente para nuestro bienestar, Ajá. y no hay un Dios al que se le pueda rezar para que cambie las leyes de la física a nuestro favor, entonces, ¿cómo se supone que encontremos consuelo frente a la tragedia? Es la gran pregunta que todos se hacen al leer a Spinoza. ¿Cómo encontramos la felicidad bajo esta filosofía que desde afuera parece tan fría, tan matemática y carente de empatía? Spinoza plantea una conexión directa, de causa y efecto, entre la sabiduría y lo que él define como alegría. Pero no alegría de saltar en una pata, imagino. No, claro. En la ética, la alegría no es ese estado eufórico y temporal de pasarla bien en una fiesta. Es el proceso cognitivo por el cual nuestro ser pasa a una mayor perfección, a un mayor entendimiento de la red infinita de causas y efectos. Ah, o sea que la alegría es entender. Exactamente. Por el contrario, la tristeza es el paso a una menor perfección. Es la caída en la ignorancia y el sufrimiento de ser víctimas pasivas de las circunstancias. Ujú. Para Spinoza, la verdadera felicidad, o beatitud, consiste en entender racionalmente que el universo sigue reglas necesarias y eternas. Consiste en comprender profundamente que nada de lo que ocurre podría haber ocurrido de otra manera. Sé que desde la razón pura esto tiene sentido, pero surge una duda ineludible. ¿No suena esto a un conformismo extremo? Es una crítica muy común. Porque si absolutamente todo está determinado por leyes inmutables, si una enfermedad, un accidente o un éxito están causados por una cadena infinita de eventos que no puedo cambiar con mi voluntad, ¿para qué esforzarse? ¿No es deprimente sentarse a ver pasar el determinismo? Si conectamos esto con el panorama general, vemos que entender el determinismo spinoziano no lleva a la inacción, sino a la máxima liberación intelectual. A ver, explícame eso, porque suena paradójico. La inmensa mayoría de la infelicidad humana no proviene de los hechos en sí, sino de desear, irracionalmente, que el universo rompa sus propias reglas para adaptarse a nuestros deseos. Claro, el sufrimiento viene de la expectativa. Exacto. Stuart Hampshire, uno de los comentaristas citados en los textos, ofrece un ejemplo brillante para ilustrar esto. Imaginemos la actitud de una persona que se tropieza con una silla en la oscuridad. Uy, el dolor en el dedo pequeño del pie. Ese mismo. Inmediatamente, le da una patada a la silla, insultándola como si el mueble hubiera tenido la intención maliciosa de lastimarla. Es una reacción absurda, pero todos lo hemos hecho de alguna manera, ¿no? Nos enojamos porque llueve justo el día que planeamos un asado. Como si las nubes tuvieran algo personal en contra nuestra. Ese es exactamente el punto. Actuamos como niños enojados con la realidad geométrica del universo. El ser humano sabio, en la visión de Spinoza, entiende sus limitaciones y comprende el inmenso orden natural en el que está inserto. O sea, la silla estaba ahí, las leyes de la física dictaron el choque, y ya está. Y ya está. Al aceptar profunda y racionalmente lo que está fuera de nuestro control, ocurre un fenómeno liberador. Se desvanece la angustia paralizante, desaparece la culpa inútil y se elimina la superstición. Qué peso que nos quitamos de encima, ¿eh? Dejamos de cargar con el peso aplastante de esperar que la realidad sea diferente a lo que necesariamente es. Por eso Spinoza afirma que la virtud es su propio premio. No es para juntar puntos para el cielo. Para nada. No actuamos de manera ética para ganarnos un boleto a un paraíso después de la muerte. El simple hecho de entender y actuar en armonía con la naturaleza nos otorga una paz mental y una satisfacción intrínseca e inmediata. Bien, entonces la teoría nos dice que patear la silla es ignorancia y que aceptar la cadena de causas y efectos es la libertad. Pero la pregunta del millón es el cómo. Ajá, el método. ¿Cómo entrenamos a la mente para lograr esta perspectiva? Porque nuestros propios sentidos nos engañan constantemente, digamos. Todo el tiempo. Los ojos nos dicen que el Sol es un disco pequeño que gira alrededor de la Tierra. O la imaginación nos hace sentir que el conductor que nos cortó el paso en el tráfico lo hizo con pura maldad calculada para arruinarnos el día. Tal cual. Entonces,
¿Cuál es el método exacto que propone Spinoza para no caer en estas trampas de nuestros propios sentidos? Para sortear este problema, las fuentes explican que Spinoza divide la forma en que procesamos la información. A ver, Primero tenemos el conocimiento por imaginación o por los sentidos, que es confuso y fragmentado. Es ver el mundo desde nuestra pequeñez. ver mi dedo golpeado por la silla. Exacto. Luego tenemos la razón, que nos permite entender leyes generales, como las matemáticas o la física. Pero el objetivo supremo de Spinoza es llevarnos a lo que él denomina el tercer género de conocimiento. ¿Y eso qué sería? Es una ciencia intuitiva. Este nivel de entendimiento nos permite ver las cosas no en su duración temporal y efímera, sino bajo la especie de la eternidad, o como se dice en latín, subspecie eternitatis. Tratemos de bajar ese concepto latino a la tierra. Subspecie eternitatis. Es un poco complejo, sí. Podríamos compararlo con mirar un cuadro hiperrealista. Si nos pegamos al lienzo, si miramos desde muy cerca, solo vemos una mancha oscura y caótica de pintura que no tiene sentido, que hasta puede parecernos fea. Esa mancha sería una tragedia personal o un evento frustrante en nuestra vida. Pero la ciencia intuitiva que propone Spinoza es dar 20 pasos hacia atrás y ver el cuadro completo. Qué buena analogía. De repente, entendemos que esa mancha oscura era una sombra absolutamente necesaria para darle profundidad a una obra de arte colosal. No podía no estar ahí. Es una excelente forma de visualizarlo. Ver las cosas subspecie eternitatis es lograr percibir cualquier evento, cualquier objeto e incluso nuestra propia existencia temporal como una consecuencia lógica, necesaria y eterna de la naturaleza del cosmos. Es un nivel de desapego impresionante. Totalmente. Pensemos que Spinoza no escribía ensayo literario. Su obra maestra se llama Ética demostrada según el orden geométrico. Sí, literal parece un libro de matemáticas. Él redactó este libro utilizando axiomas, definiciones y proposiciones, exactamente igual que un manual de geometría. Y lo hizo con un propósito claro. La geometría no se enoja. Claro. Nadie odia un triángulo por tener 3 lados, ni se frustra porque los ángulos internos sumen 180 grados. Sería ridículo enojarse con un triángulo. Spinoza quería que aprendiéramos a mirar las pasiones humanas, el odio, la ira, la envidia, con la misma objetividad fría y calmada con la que un matemático estudia las líneas y los planos. Ahora, en medio de todo este despliegue de racionalismo puro, la geometría y la eternidad, encontré un giro verdaderamente inesperado en los textos. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Si Spinoza valora por encima de todo el intelecto y esta visión panorámica y eterna de la mente, ¿por qué en la parte final de su obra afirma que, y cito, quien tiene un cuerpo apto para muchas cosas, tiene un alma cuya mayor parte es eterna? Es una frase espectacular. Pero es un salto que desconcierta, ¿eh? De repente, el cuerpo físico, material y biológico toma un rol protagónico en una ecuación que parecía ser puramente intelectual. ¿Qué tiene que ver la destreza del cuerpo en todo esto? Este es, sin duda, uno de los aspectos más revolucionarios y menos comprendidos de su filosofía, y la verdad que resuelve un misterio profundo de su sistema. A ver, explícame esto porque rompe todo lo que veníamos hablando. Hay que volver a la premisa que establecimos al inicio del análisis. Mente y cuerpo no están separados. Son atributos paralelos del mismo océano de existencia. Cierto, habíamos descartado los bloques separados. Exacto. Para Spinoza, la mente no es un fantasma habitando una máquina biológica. La mente humana es esencialmente la idea del cuerpo humano. Es el reflejo en el pensamiento de lo que el cuerpo es en la materia. O sea que van de la mano obligatoriamente. Por lo tanto, existe una proporcionalidad directa. El nivel de complejidad de una mente está estrictamente ligado al nivel de complejidad de su cuerpo. Esto cambia las reglas del juego. Totalmente. Significa que sentarse a meditar, en blanco, aislado del mundo, no es suficiente. Imaginemos a alguien aprendiendo a tocar el piano o a dominar un deporte complejo. Al principio, el cuerpo es torpe, no entiende el espacio, no sabe cómo moverse, ¿verdad? Claro, los dedos no responden. Pero a medida que el cuerpo se entrena y se vuelve capaz de interactuar con el instrumento, de percibir sutilezas en el sonido o de coordinar movimientos complejos, la mente de esa persona también se expande. Totalmente. Empieza a comprender la teoría musical profunda o anticipar estrategias de juego en fracciones de segundo. El cuerpo lideró ese entendimiento. Lo que evidencia esa imagen es que un cuerpo biológicamente más capaz,
más apto para interactuar, para ser afectado y percibir múltiples dimensiones del mundo exterior, es un cuerpo que le permite a su mente alcanzar un conocimiento mucho más complejo de la realidad. O sea, que hacer ejercicio, alimentarse bien, salir a la naturaleza, es filosofía práctica. En la filosofía espinociana, potenciar el cuerpo, cuidarlo, nutrirlo y exponerlo a la inmensa variedad de la naturaleza es literalmente potenciar la capacidad de comprensión de la mente. Increíble. El cuidado del cuerpo no es una vanidad estética, es el requisito material indispensable para poder acceder a esa libertad intelectual de la que venimos hablando. Un cuerpo rígido y limitado producirá necesariamente ideas rígidas y limitadas. Es asombroso como todas las piezas que al principio parecían abstractas y hasta un poco frías, terminan encajando con una precisión matemática perfecta. Es un rompecabezas perfecto. Para ir cerrando nuestro análisis profundo de hoy, podríamos decir que el mayor aprendizaje que sacamos de estos textos es un cambio radical de identidad para quienes nos escuchan. Ajá. Según Spinoza, no somos entidades aisladas. No fuimos arrojados a la buena suerte frente a un universo hostil que nos ignora o nos castiga. No estamos solos contra el mundo. Exacto. Somos, de hecho, engranajes conscientes dentro de una única, infinita y magnífica maquinaria que podemos llamar naturaleza o Dios. Qué maravilla pensarlo así. Y el secreto, la fórmula geométrica para alcanzar la verdadera paz mental, no está en pelearnos con los engranajes o exigir que giren en dirección contraria a sus propias leyes eternas. Que sería patear la silla. Que sería patear la silla, claro. Sino en entender profundamente cómo funciona esta maquinaria y cuál es nuestro lugar exacto dentro de ella. Ujú. Claro que es fácil decirlo en la teoría. Mantener esa calma de matemático cuando la realidad nos golpea en el día a día es el verdadero desafío ético que nos deja. Es un trabajo de toda la vida. Y si conectamos este desafío personal con el panorama general, surge un último pensamiento que vale la pena dejar resonando en nuestra audiencia. A ver, ¿cuál es? Si llevamos esta comprensión de la necesidad absoluta de todo lo que ocurre a nuestra vida en sociedad, ¿cómo cambiaría esto nuestra forma de relacionarnos con los demás? Cambiaría todo. Si llegamos a asimilar, desde la razón profunda, que las acciones dañinas, ignorantes o crueles de otras personas no nacen de un libre albedrío mágico, sino que son el resultado inevitable de una cadena infinita de causas pasadas. Su contexto, su biología, lo que vivieron. Exactamente. ¿No eliminaría esto la base misma del odio y del rencor en nuestras Te sociedades? quita los motivos para odiar. El perdón verdadero basado no en la piedad, sino en el entendimiento puro. Qué inmensa reflexión para llevarnos. Pensar en reemplazar la indignación constante por el simple, pero exigente, entendimiento de las causas. Definitivamente, las ideas de Spinoza nos dejan con la mente trabajando a 1000 por hora. Y el cuerpo también. Y el cuerpo también, intentando ver el mundo aunque sea por un instante, bajo la especie de la eternidad. Hasta la próxima.